De médico respetado a denuncia falsa de violación a una paciente. Cómo mi amiga me humilló, y cómo demostré la verdad y me vengué. Durante 15 años construí una carrera impecable como ginecólogo en uno de los hospitales más prestigiosos de Ciudad de México. Mi consultorio privado atendía a más de 200 pacientes al mes, y mi reputación era intachable. Mis colegas me respetaban. Las enfermeras valoraban mi ética profesional, y mis pacientes confiaban ciegamente en mí. Todo eso cambió en un solo día, cuando Mariana, a quien consideraba una de mis mejores amigas desde la universidad, orquestó una mentira que casi destruye mi vida entera. Conocí a Mariana hace más de 20 años, durante nuestro primer semestre en la Facultad de Medicina. Nos hicimos inseparables. Ella optó por la neurología mientras yo me especialicé en ginecología y obstetricia. Mantuvimos nuestra amistad a lo largo de los años, incluso cuando nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Yo me casé con Elena, tuve 2 hijos maravillosos, y establecí mi consultorio en la zona más exclusiva de Polanco. Mariana permaneció soltera, dedicada completamente a su carrera, y aunque ascendió rápidamente, nunca alcanzó el reconocimiento que parecía desear con desesperación. Notaba cierta tensión cuando hablábamos de nuestros logros profesionales. Sus comentarios pasivo-agresivos sobre mis pacientes adineradas o mis honorarios exorbitantes me incomodaban, pero los ignoraba atribuyéndolos a su sentido del humor ácido. Cuando fui nombrado jefe del departamento de ginecología, puesto al que ella también aspiraba dentro de neurología, su actitud cambió sutilmente. Las felicitaciones parecían forzadas. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Todo explotó cuando Teresa Álvarez, una paciente de 25 años, presentó una denuncia formal acusándome de haberla tocado inapropiadamente durante una revisión ginecológica. Lo más impactante fue que Teresa era sobrina de Mariana, un detalle que ella olvidó mencionar cuando me la refirió como paciente 3 meses antes. Recuerdo perfectamente ese martes negro. Estaba terminando mis consultas cuando el director del hospital, el doctor Ramírez, me llamó urgentemente a su oficina. Su rostro sombrío lo decía todo. «Rafael, hay una situación delicada que debemos abordar inmediatamente», dijo mientras me entregaba una carpeta. «Teresa Álvarez ha presentado una denuncia por acoso sexual durante su última consulta contigo. Alega que la tocaste de manera inapropiada y le hiciste comentarios sugestivos». Sentí que el piso se desvanecía bajo mis pies. Eso es completamente falso. Jamás haría algo así. Siempre hay una enfermera presente durante mis revisiones, precisamente para evitar este tipo de situaciones. La denuncia indica que le pediste a la enfermera que saliera momentáneamente, respondió el director evitando mi mirada. Lo siento, Rafael, pero debo suspenderte temporalmente mientras se investiga el caso. Es el protocolo. Salí de su oficina aturdido, sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. En el pasillo me topé con varios colegas que desviaron la mirada. Las noticias vuelan en un hospital. Conduje hasta casa en piloto automático, tratando de entender cómo podría defenderme ante una acusación tan grave. Elena notó inmediatamente que algo andaba mal cuando me vio entrar a casa 3 horas antes de lo habitual. «¿Qué pasó? ¿Estás enfermo?», preguntó acercándose. Apenas pude articular las palabras. «Me han acusado de algo terrible, algo que nunca hice». Le expliqué la situación mientras ella escuchaba con horror. «Esto es absurdo», dijo finalmente. «¿Quién podría querer perjudicarte así?». Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. «Rafael, acabo de enterarme lo de Teresa. Estoy conmocionada. Si necesitas hablar, estoy aquí». Algo en su mensaje me pareció extraño. ¿Cómo se había enterado tan rápido? La denuncia apenas había sido presentada esa tarde. Llamé a Ricardo, mi abogado y amigo de toda la vida. «Necesito tu ayuda urgentemente», le dije. «Me están acusando falsamente de algo que podría destruir mi carrera y mi vida». «Tranquilo, vamos a resolver esto», me aseguró. «Pero debes saber que estas acusaciones, aunque sean falsas, pueden ser devastadoras para un médico. Prepárate para una batalla difícil». Esa noche no pude dormir.
Mi mente repasaba obsesivamente cada detalle de la consulta con Teresa. Había sido una revisión rutinaria para renovar su prescripción anticonceptiva. Como siempre, Carla, mi enfermera de confianza, estuvo presente durante toda la consulta. En ningún momento le pedí que saliera. Eso era una mentira descarada. A la mañana siguiente, el escándalo ya había estallado. Mi nombre aparecía en los titulares de varios portales de noticias locales. Reconocido ginecólogo suspendido tras acusación de abuso sexual. Algunos incluso mencionaban mi nombre completo y el hospital donde trabajaba. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas buscando declaraciones. Lo peor vino cuando salí para reunirme con Ricardo. Una pequeña turba de reporteros me esperaba frente a mi casa. Los flashes de las cámaras me cegaron mientras gritaban preguntas. ¿Es cierto que abusó de su paciente? ¿Cuántas víctimas más hay? ¿Planea declararse culpable? Elena tuvo que sacar a nuestros hijos por la puerta trasera para llevarlos al colegio y evitar el acoso. Mi hijo mayor, de 14 años, ya había recibido mensajes de sus compañeros preguntando si su padre era un depredador sexual. Mi mundo se derrumbaba a una velocidad vertiginosa, y yo aún no entendía por qué Teresa, a quien apenas conocía, inventaría semejante mentira. Pero pronto descubriría que las apariencias engañan, y que la traición más dolorosa vendría de quien menos esperaba. Mientras Ricardo preparaba mi defensa legal, decidí investigar por mi cuenta. Algo en esta situación no cuadraba. ¿Por qué Teresa, una paciente sin problemas aparentes durante su consulta, presentaría una denuncia tan grave? Revisé meticulosamente su historial médico, buscando algún indicio que explicara su comportamiento. 3 días después de que estallara el escándalo, recibí una llamada inesperada de Sandra, una de las recepcionistas del hospital. Hablaba en voz baja, como temiendo ser escuchada. Doctor Rafael, no debería estar hablándole, pero creo que debe saber algo. Vi a la doctora Mariana reunirse con su sobrina Teresa varias veces en la cafetería del hospital durante las últimas semanas. Parecían estar tramando algo, siempre hablando en secreto y callándose cuando alguien se acercaba. ¿Estás segura?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Completamente. Y hay algo más. El día que Teresa presentó la denuncia, Mariana la acompañó a la oficina del director. Después las vi celebrando en el estacionamiento. Agradecí la información y colgué, sintiendo cómo la traición tomaba forma en mi mente. ¿Sería posible que mi amiga de tantos años hubiera orquestado todo esto? Decidí contactar directamente con Carla, mi enfermera, quien había estado presente durante la consulta con Teresa. «Doctor, estoy tan indignada como usted», me dijo cuando nos encontramos en una cafetería lejos del hospital. Ya declaré ante la comisión disciplinaria que en ningún momento me pidió salir del consultorio, que estuve presente durante toda la revisión y que no hubo absolutamente nada inapropiado. ¿Te han presionado para cambiar tu testimonio?, pregunté, temiendo la respuesta. Carla bajó la mirada. La doctora Mariana me abordó ayer, me dijo que reconsiderara mi declaración, que quizás no recordaba correctamente los hechos. Cuando insistí en mi versión, insinuó que mi contrato podría no ser renovado el próximo mes. La sangre me hervía. La traición de Mariana ya era innegable, pero aún no entendía completamente sus motivos. Esa noche, mientras revisaba viejas conversaciones con Mariana, encontré algo perturbador. 3 meses atrás, cuando el puesto de jefe de departamento estaba vacante, ella me había escrito: «Deberías recomendarme para el puesto, después de todo lo que he hecho por ti». En ese momento lo interpreté como una broma, pero ahora adquiría un cariz siniestro. Recordé también cómo en varias ocasiones Mariana había mostrado resentimiento por mi éxito económico. Una vez comentó que algunos médicos acumulan fortunas mientras otros apenas subsisten con sueldos de hospital. Su consultorio privado nunca había despegado como el mío. Mi abogado Ricardo consiguió programar una audiencia preliminar para la siguiente semana. «Rafael, necesitamos construir un caso sólido. Tenemos el testimonio de Carla, pero necesitamos más pruebas que demuestren la falsedad de la acusación y, si es posible,
La conspiración detrás. Las cosas en casa también se deterioraban. Elena se mantenía firme a mi lado, pero el estrés estaba haciendo mella en nuestra relación. Mi hijo mayor se negaba a ir al colegio después de que varios compañeros lo acosaran. Mi hija pequeña, de apenas 8 años, me preguntó una noche: «Papá, ¿por qué la gente dice que eres malo? Tú ayudas a las señoras cuando están enfermas». Su inocencia me partió el alma. No podía permitir que esta mentira destruyera no solo mi carrera, sino también a mi familia. Decidí confrontar a Mariana directamente. La llamé desde un número desconocido, sabiendo que no respondería si veía mi nombre. «Diga», contestó con su tono profesional habitual. «Mariana, soy Rafael. No cuelgues. Solo quiero entender por qué estás haciendo esto». Hubo un silencio prolongado. Luego, su voz cambió completamente. ¿Hacer qué exactamente, Rafael? ¿Apoyar a una víctima de acoso sexual? ¿O quizás te refieres a decir la verdad sobre el tipo de médico que eres realmente? Sabes perfectamente que esa acusación es falsa. Teresa nunca fue acosada en mi consultorio. Su risa fría me heló la sangre. ¿Y quién van a creer? ¿A un médico poderoso o a una joven vulnerable? Esta es la era del Me Too, Rafael. Las mujeres finalmente están siendo escuchadas. Estás utilizando un movimiento legítimo para una venganza personal, Mariana. ¿Todo esto porque no te recomendé para el puesto de jefa? No seas ridículo, espetó, pero percibí la tensión en su voz. Esto va mucho más allá. Siempre fuiste el favorito, el exitoso, el admirado. Mientras yo trabajaba el doble por la mitad de reconocimiento, ¿sabes cuántas veces he tenido que escuchar lo maravilloso que es el doctor Rafael Méndez? Mientras mis logros son ignorados. Nunca imaginé que nuestra amistad terminaría así, dije, verdaderamente atónito por el nivel de su resentimiento. La amistad es para los iguales, Rafael. Tú siempre me has visto como algo menos. Ahora veremos quién queda por encima cuando todo esto termine. Colgó dejándome devastado. La persona que había considerado una amiga cercana durante décadas estaba dispuesta a destruir mi vida por envidia y resentimiento. Pero sus palabras también me dieron una pista crucial. Esta era una vendetta personal, no una acusación basada en hechos reales. Y si había una cosa que yo conocía mejor que nadie, era a Mariana y sus debilidades. La confrontación con Mariana confirmó mis sospechas, pero también encendió en mí una determinación que no sabía que poseía. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Ahora necesitaba exponer su mentira y la manipulación a su sobrina Teresa. Esa noche, mientras revisaba nuevamente el expediente de Teresa, recordé algo crucial. Durante su consulta, ella había mencionado que estaba grabando nuestra sesión para recordar las instrucciones médicas. En ese momento no le di importancia. Muchas pacientes graban las consultas para no olvidar detalles sobre medicaciones o cuidados. Ahora me preguntaba si esa grabación seguiría existiendo y si podría exonerarme. Ricardo consideró esta posibilidad. Si existe una grabación de esa consulta, tenemos derecho a solicitarla como evidencia. Podría ser decisiva. Al día siguiente, presentamos una solicitud formal para que Teresa entregara cualquier grabación de nuestra consulta. La respuesta fue inmediata y sorprendente. Negó rotundamente haber grabado nada. «Está mintiendo», le dije a Ricardo. La vi activar la grabación en su teléfono. Incluso me pidió permiso. «Esto es interesante», respondió mi abogado. «Si niega algo que sabemos que es cierto, podríamos solicitar una orden judicial para revisar su teléfono». Mientras tanto, las consecuencias de la acusación seguían devastando mi vida. El colegio médico había iniciado un proceso disciplinario. Mis privilegios hospitalarios seguían suspendidos. Mis ingresos se redujeron drásticamente, pasando de ganar aproximadamente 250,000 pesos mensuales a cero. Mis ahorros comenzaban a agotarse con los gastos legales y los pagos pendientes de la hipoteca de mi consultorio privado. Elena tuvo que volver a trabajar a tiempo completo como farmacéutica para mantener a flote nuestra economía familiar. «Saldremos de esta juntos», me decía cada mañana antes de salir. Su apoyo incondicional era lo único que me mantenía cuerdo.
Una tarde, recibí un mensaje anónimo. Revise las cámaras de seguridad del pasillo de su consultorio del día de la consulta con Teresa. Busque 10 minutos después de que ella saliera. El mensaje me dejó perplejo. Mi consultorio privado tenía cámaras de seguridad en los pasillos, pero nunca se me había ocurrido revisarlas. Inmediatamente contacté al administrador del edificio, quien accedió a proporcionarme las grabaciones tras explicarle mi situación. Lo que vi en ese video cambió completamente el curso del caso. Teresa salía de mi consultorio con expresión tranquila, incluso sonriendo mientras miraba su teléfono. Nada en su lenguaje corporal sugería angustia o trauma. Pero lo más revelador ocurrió 10 minutos después, cuando Mariana apareció en el pasillo. Teresa la esperaba junto a los elevadores. Se abrazaron y luego, en un gesto inequívoco, chocaron los 5 en señal de celebración. Mariana tomó el teléfono de Teresa, aparentemente escuchando algo, y ambas rieron complacidas. «Tenemos que entregar esto inmediatamente al fiscal», dijo Ricardo cuando le mostré el video. Esto contradice directamente la versión de Teresa sobre salir traumatizada de tu consulta. Pero yo quería más. Esta evidencia sugería una conspiración, pero no la probaba definitivamente. Necesitábamos la grabación que Teresa había realizado durante la consulta. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada. Mi hijo mayor, David, llegó a casa visiblemente alterado. «Papá, tienes que ver esto», dijo entregándome su tablet. «El hijo de Teresa está en mi escuela. Somos compañeros en el taller de programación. Mira lo que publicó en su Instagram privado». La publicación mostraba una conversación de WhatsApp entre Teresa y alguien identificado como Tía M. El hijo de Teresa había hecho una captura de pantalla, aparentemente orgulloso de la venganza de su madre. Tía M. «¿Grabaste toda la consulta como te indiqué?» Teresa. «Sí, aunque no dijo nada comprometedor. Fue completamente profesional». Tía M. «No importa, podemos editar el audio. Solo necesitamos que digas lo que acordamos en la declaración. Confía en mí. He visto caer a médicos con menos que esto». Teresa. «¿Y si la enfermera me contradice?» Tía M. «Me ocuparé de ella. Recuerda lo que está en juego. Si funciona, la compensación por daños morales será enorme. $50,000 mínimo. Y yo por fin veré a ese arrogante caer de su pedestal». Sentí una mezcla de horror y vindicación. Aquí estaba, la prueba definitiva de la conspiración. El hijo de Teresa, aparentemente en desacuerdo con las acciones de su madre, había expuesto inadvertidamente todo el plan. «¿Puedo quedarme con esto?», pregunté a David. «Ya guardé capturas y el video original», respondió mi hijo mostrando una madurez sorprendente. «Hablé con Mateo, el hijo de Teresa. Está harto de las mentiras de su madre y de cómo su tía la manipula. Dice que tiene la grabación original de la consulta en el teléfono de su madre. Podría conseguírnosla». En ese momento, por primera vez en semanas, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. La verdad finalmente saldría a la luz, y con ella, las verdaderas intenciones de Mariana. El momento de mi caída había pasado. Ahora se acercaba el tiempo de mi reivindicación. Con las capturas de pantalla en mano, Ricardo y yo preparamos nuestra estrategia. No queríamos involucrar directamente a Mateo, el hijo de Teresa, para evitarle problemas. En lugar de eso, utilizaríamos esta información para solicitar una orden judicial que nos permitiera acceder al teléfono de Teresa y recuperar la grabación original. «Este mensaje es oro puro», dijo Ricardo revisando las capturas. «Demuestra claramente intención de fraude y conspiración para presentar una falsa denuncia. El juez no tendrá más remedio que concedernos acceso a ese teléfono». Mientras esperábamos la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mateo, el hijo de Teresa. «Doctor Méndez, soy Mateo Álvarez». Su hijo me dio su número. «Tengo algo importante que decirle». Su voz sonaba nerviosa, como si temiera ser descubierto. Le agradecí por contactarme y le aseguré que nuestra conversación sería confidencial. «Mi madre no es mala persona, doctor.
Es mi tía Mariana quien la convenció de hacer esto. Le prometió mucho dinero y le dijo que usted nunca sufriría realmente porque tenía un seguro profesional que cubriría cualquier indemnización. Mateo, ¿sabes si tu madre conserva la grabación original de nuestra consulta? Pregunté, intentando no sonar demasiado ansioso. Sí, la tiene guardada en su drive. La he escuchado. Usted fue totalmente profesional. Incluso le preguntó si se sentía cómoda con cada paso del examen. Sentí un profundo alivio. Mateo, esa grabación podría salvar mi carrera y mi reputación. ¿Hay alguna forma de que puedas compartirla conmigo? Hubo un silencio prolongado. Mi madre deja su cuenta de Google abierta en la computadora familiar. Podría enviarle el archivo, pero tengo miedo de las consecuencias. Mi tía Mariana es intimidante. Entiendo tu preocupación, respondí sinceramente. No quiero ponerte en una situación difícil. Hay otras formas de obtener esa grabación legalmente. La enviaré, dijo finalmente con determinación. Lo que están haciendo no es justo. Mi padre también es médico y me ha enseñado sobre la importancia de la ética profesional. 2 horas después, recibí un correo electrónico con el archivo de audio adjunto. La calidad era perfecta. Se escuchaba cada palabra de nuestra consulta. Mis explicaciones profesionales, las preguntas de Teresa, la voz de Carla ofreciendo una bata a la paciente, mis indicaciones claras sobre el procedimiento antes de realizarlo, e incluso mi pregunta final sobre si tenía alguna duda adicional. No había absolutamente nada inapropiado. Ricardo estaba exultante. Con esto, más las capturas de pantalla y el video del pasillo, no solo vamos a desestimar la denuncia, sino que podemos presentar cargos contra Teresa y Mariana por falsa denuncia y conspiración. La audiencia fue programada para la semana siguiente. Me sentía nervioso pero confiado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, veía una luz al final del túnel. El día antes de la audiencia, recibí una llamada sorprendente. Era el doctor Ramírez, el director del hospital. Rafael, acabo de recibir una visita muy peculiar. Teresa Álvarez vino a mi oficina para retirar formalmente su denuncia. Parecía muy alterada. Mencionó algo sobre conciencia y verdad. ¿Sabes algo al respecto? Interesante, respondí tratando de mantener la calma. ¿Dio alguna explicación específica? Dijo que había sido presionada para presentar la denuncia y que no podía seguir con la mentira. No mencionó nombres, pero dejó entrever que alguien cercano a ella la había manipulado. Agradecí la información y colgué, pero sabía que esto no era suficiente. Una simple retractación no limpiaría completamente mi nombre, ni expondría la manipulación de Mariana. Decidimos seguir adelante con la audiencia. El día de la audiencia llegó. La sala estaba llena. Representantes del hospital, del colegio médico, Teresa con su abogado, y por supuesto, Mariana, quien se presentó como apoyo moral para su sobrina. Su expresión cambió drásticamente cuando me vio entrar con Ricardo, ambos proyectando una confianza que no habíamos mostrado en las audiencias preliminares. El juez comenzó explicando que había recibido la retractación formal de Teresa, pero que dada la gravedad de la acusación inicial, consideraba necesario examinar todas las pruebas antes de cerrar el caso. Ricardo tomó la palabra. Su señoría, agradecemos la retractación de la señora Álvarez, pero creemos que es importante presentar evidencia que demuestra no solo la inocencia de mi cliente, sino también la existencia de una conspiración premeditada para dañar su reputación profesional y extorsionarlo. El rostro de Mariana palideció visiblemente. Teresa bajó la mirada, incapaz de sostener contacto visual con nadie. Procedimos a presentar todas nuestras pruebas. La grabación original de la consulta, el video del pasillo mostrando a Teresa y Mariana celebrando, y finalmente, las capturas de pantalla de su conversación conspiratoria. La sala quedó en silencio absoluto cuando se reprodujo el audio completo de la consulta. Cada palabra intercambiada demostraba un comportamiento profesional impecable de mi parte. Cuando se mostró el video del pasillo y las capturas de pantalla, escuché jadeos de sorpresa. Teresa comenzó a llorar, mientras Mariana, completamente pálida,
Intentaba mantener la compostura. Su abogado solicitó un receso, que fue denegado por el juez. «Doctora Vega», dijo el juez dirigiéndose a Mariana, «estas evidencias sugieren fuertemente su participación en la fabricación de una falsa denuncia. ¿Tiene algo que decir al respecto?». Mariana intentó negar su implicación, pero su voz temblorosa la traicionaba. Yo solo apoyaba a mi sobrina, quien se sentía vulnerada. No tenía conocimiento de que la situación fuera diferente. Teresa, sorprendentemente, fue quien la contradijo. «Eso no es cierto. Todo fue idea tuya, tía. Me dijiste que sería fácil, que él tenía un seguro que pagaría, que nadie saldría realmente perjudicado excepto su ego. Me prometiste 30% de la indemnización». La traición entre conspiradoras marcó el colapso final de su plan. El juez, visiblemente indignado, ordenó la desestimación inmediata de todos los cargos contra mí y anunció que remitiría el caso a la fiscalía para posibles cargos criminales contra ambas mujeres. Salí de la sala de audiencias sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Elena me esperaba fuera, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Nos abrazamos en silencio, sabiendo que la pesadilla finalmente había terminado. O al menos, esta fase de ella. Ahora comenzaba mi verdadera venganza. La justicia. Los días siguientes a la audiencia fueron una montaña rusa emocional. El hospital levantó inmediatamente mi suspensión, y el doctor Ramírez me ofreció disculpas formales por no haber investigado más a fondo antes de tomar medidas administrativas. Mis privilegios hospitalarios fueron completamente restaurados, pero la herida emocional seguía abierta. El daño a mi reputación no desaparecería tan fácilmente como las acusaciones formales. «Queremos hacer un comunicado oficial respaldándote completamente», ofreció el doctor Ramírez, «y compensarte por los ingresos perdidos durante la suspensión». Agradecí el gesto, pero sabía que necesitaba más para reconstruir mi nombre. Ricardo y yo decidimos proceder con acciones legales contra Teresa y Mariana por difamación, falsa denuncia y daños morales. «El caso es sólido», aseguró Ricardo. «Las pruebas son irrefutables. Podemos solicitar una indemnización significativa por los daños causados a tu práctica médica, reputación profesional y bienestar emocional. Estimo que podríamos obtener una compensación de al menos 5 millones de pesos». No se trataba del dinero, aunque ciertamente ayudaría a recuperar las pérdidas financieras. Se trataba de justicia y de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de falsas acusaciones. Mientras preparábamos la demanda civil, recibí una llamada inesperada de la doctora Lucía Vega, jefa del Departamento de Neurología y supervisora directa de Mariana. «Rafael, necesito hablar contigo urgentemente», dijo con voz grave. «Ha surgido información preocupante sobre el comportamiento de Mariana». Nos reunimos esa misma tarde en una cafetería discreta. Lucía parecía agotada y preocupada. Después de enterarme de lo sucedido, inicié una revisión interna de algunos incidentes pasados que involucraban a Mariana. Explicó. «Descubrí un patrón perturbador. Ha sido su víctima más reciente, pero no la primera». Me mostró una carpeta con varios informes, quejas de enfermeras sobre intimidación, reclamaciones de pacientes por diagnósticos cuestionables, e incluso una acusación anterior de manipulación de datos en un estudio de investigación que fue encubierta. «¿Por qué no se tomaron medidas antes?», pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Lucía suspiró profundamente. «Mariana es extraordinariamente hábil manipulando situaciones y personas. Siempre encontraba una explicación. Siempre tenía a alguien que la respaldara. Y, honestamente, el hospital temía un escándalo público». «Ahora tienen uno mucho peor», respondí. «Exactamente, y estamos dispuestos a cooperar completamente con tu caso. Te proporcionaremos todos estos registros si decides proceder legalmente contra ella». Esta información cambió nuevamente el panorama. Ya no se trataba solo de mi caso personal, sino de un patrón de comportamiento tóxico que había afectado a muchas personas a lo largo de los años. Mientras tanto, las reacciones en mi círculo profesional
fueron mixtas. Algunos colegas que habían dudado de mí ahora se acercaban con disculpas incómodas. Otros, que nunca creyeron las acusaciones, me ofrecían su apoyo incondicional. Las redes sociales, que habían sido un campo de batalla contra mi reputación, comenzaban a mostrar publicaciones de apoyo y críticas hacia el sistema que permite falsas acusaciones. Teresa fue la primera en intentar negociar. Su abogado contactó a Ricardo ofreciendo un acuerdo extrajudicial. Está dispuesta a hacer una declaración pública admitiendo que inventó todo bajo la influencia de su tía, a cambio de que retires los cargos contra ella, me explicó Ricardo. Consideré la oferta cuidadosamente. Teresa había sido manipulada por Mariana, aunque eso no excusaba su participación voluntaria en el complot. Aceptaré con 2 condiciones, respondí finalmente. Primero, que su declaración sea completamente transparente sobre el plan de Mariana. Segundo, que testifique en nuestro caso contra Mariana si es necesario. El abogado de Teresa aceptó los términos, visiblemente aliviado. 2 días después, Teresa publicó un video en sus redes sociales admitiendo su participación en la falsa acusación, detallando cómo Mariana había planeado todo desde el principio y ofreciéndome disculpas públicas. El doctor Méndez siempre fue profesional y respetuoso durante mi consulta, declaró con voz temblorosa. Me dejé manipular por promesas de dinero y por la influencia de mi tía, quien me aseguró que él no sufriría consecuencias reales. Ahora entiendo el daño irreparable que causamos a un médico honesto y a su familia. No hay disculpa suficiente, pero espero que mi testimonio ayude a restaurar su reputación. La declaración de Teresa se volvió viral rápidamente, compartida miles de veces y cubierta por varios medios locales. El hashtag como justicia para Der Méndez comenzó a trending, con muchos de mis pacientes compartiendo sus experiencias positivas conmigo. Mariana, mientras tanto, enfrentaba sus propias consecuencias. El hospital la suspendió inmediatamente pendiente de una investigación interna. El colegio médico abrió un proceso disciplinario, y nuestra demanda civil avanzaba con fuerza, ahora enriquecida con los documentos proporcionados por Lucía y el testimonio de Teresa. La fiscalía también decidió proceder con cargos criminales contra Mariana por instigación a la falsa denuncia, fraude procesal y extorsión. Las evidencias eran abrumadoras. Una mañana, mientras me preparaba para volver a mi primer día completo en el hospital, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Rafael, por favor, necesitamos hablar. Las cosas se están saliendo de control. Podemos llegar a un acuerdo. Tengo ahorros. Puedo compensarte. No destruyas mi carrera como intenté destruir la tuya. Mariana. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí quería responder con la misma crueldad que ella había mostrado hacia mí. Otra parte reconocía la ironía de su súplica desesperada. Mostré el mensaje a Elena, quien había sido mi roca durante toda esta pesadilla. ¿Qué harás?, preguntó, sosteniendo mi mano. Justicia, no venganza, respondí finalmente. Seguiremos con el proceso legal, pero no buscaré hundirla por pura malicia como ella intentó conmigo. La diferencia entre nosotros está precisamente en eso. Esa tarde, en mi primer día de regreso al hospital, varios colegas me recibieron con abrazos y palabras de apoyo. Carla, mi enfermera, había organizado un pequeño recibimiento en el consultorio con flores y una tarjeta firmada por todo el personal. «Nunca dudamos de usted, doctor», me dijo con lágrimas en los ojos. Mientras caminaba por los pasillos que semanas atrás había recorrido en desgracia, sentí que finalmente estaba recuperando no solo mi lugar en el hospital, sino también mi dignidad. 6 meses han pasado desde aquel día en que mi vida profesional y personal fue puesta a prueba por la más despiadada traición. Hoy, sentado en mi consultorio renovado, puedo reflexionar sobre todo lo ocurrido con una claridad que solo la distancia temporal permite. El caso legal contra Mariana concluyó hace 2 meses con un resultado que muchos calificaron como justicia poética. Fue encontrada culpable de todos los cargos: instigación a la falsa denuncia, fraude procesal, extorsión
y conspiración. El juez, particularmente severo en su sentencia, la condenó a 3 años de prisión, conmutados por libertad condicional, una multa de 2 millones de pesos y, lo más significativo para una médica, la suspensión de su licencia médica por 5 años. Durante el juicio, salieron a la luz otros casos similares. 2 médicos jóvenes del Departamento de Neurología testificaron que Mariana había intentado manipularlos para sabotear el trabajo de colegas que ella consideraba amenazas a su posición. Una enfermera reveló cómo Mariana había alterado deliberadamente los registros de medicación de un paciente para hacer quedar mal a otro neurólogo. El patrón era claro: una profesional brillante pero consumida por la envidia y la ambición desmedida. En su declaración final ante el tribunal, Mariana finalmente mostró algo parecido al remordimiento. Reconozco que mis acciones fueron inexcusables. La envidia profesional nubló mi juicio y me llevó a traicionar no solo a un colega y amigo de toda la vida, sino también los principios fundamentales de nuestra profesión. Primero, no hacer daño. He deshonrado mi juramento hipocrático y acepto las consecuencias. Teresa, por su parte, evitó cargos criminales gracias a nuestra negociación y su cooperación como testigo clave. Sin embargo, enfrentó sus propias consecuencias. El Tribunal Civil la condenó a pagarme una indemnización de 800,000 pesos por daños morales. Más importante aún, según me contó su hijo Mateo, quien sorprendentemente ha mantenido contacto conmigo, la experiencia la transformó profundamente. Comenzó terapia para entender por qué se dejó manipular tan fácilmente y ha roto relación con Mariana. En cuanto al hospital, el doctor Ramírez y la junta directiva implementaron un nuevo protocolo para manejar acusaciones contra personal médico, un proceso más riguroso de investigación preliminar antes de tomar medidas administrativas. Me invitaron a participar en su diseño, una forma de reconocer que el sistema había fallado no solo conmigo, sino potencialmente con otros profesionales. Tu caso nos hizo ver las lagunas en nuestros protocolos, admitió el doctor Ramírez durante una reunión. Un médico acusado falsamente no debería enfrentar condena pública antes de una investigación adecuada. Mi práctica profesional no solo se recuperó, sino que floreció. Muchas de mis pacientes antiguas regresaron, trayendo consigo nuevas referidas. Mi agenda está completa con 3 meses de anticipación. El consultorio, que temí perder debido a la crisis financiera causada por la suspensión, ahora cuenta con 2 consultorios adicionales donde trabajan 2 ginecólogas jóvenes a quienes mentoré durante mi residencia. Elena y yo decidimos utilizar parte de la indemnización recibida para crear una fundación que ofrece asesoría legal gratuita a profesionales de la salud que enfrentan acusaciones laborales o éticas. La llamamos Segundo Diagnóstico, un juego de palabras que refleja la necesidad de examinar cuidadosamente las acusaciones antes de emitir juicios. Mis hijos también han sanado las heridas emocionales. David, quien jugó un papel crucial en mi vindicación al mostrarme las capturas de pantalla, decidió que quiere estudiar Derecho en lugar de Medicina. Vi cómo las leyes pueden destruir o salvar vidas, papá, me explicó. Quiero estar del lado que protege a los inocentes. Mi hija pequeña, ajena a muchos de los detalles más oscuros del caso, simplemente está feliz de tener de vuelta a su padre sonriente y presente. Hace unas semanas recibí una carta manuscrita que reconocí inmediatamente como de Mariana. Dudé en abrirla, temiendo que contuviera más manipulación o autocompasión. Finalmente, la curiosidad pudo más. Rafael, comenzaba. No busco tu perdón, pues lo que hice es imperdonable. Solo quiero que sepas que en mis momentos de claridad, cuando la envidia no nubla mi razón, reconozco que eres exactamente el tipo de médico que yo aspiraba a ser. Ético, dedicado y genuinamente preocupado por sus pacientes. Quizás por eso te resentí tanto. Destruir tu reputación se convirtió en mi forma retorcida de negar mis propios fracasos. El tiempo que tengo ahora para reflexionar me ha mostrado la magnitud de mi error. No como profesional, sino como ser humano. Espero que encuentres paz y que tu carrera continúe floreciendo. M.
No respondí la carta. No por rencor, sino porque no había nada más que decir. Nuestros caminos, entrelazados durante décadas, finalmente se habían separado definitivamente. El departamento de neurología tiene ahora una nueva jefa, la doctora Lucía Vega, quien implementó cambios significativos para mejorar el ambiente laboral y fomentar la colaboración en lugar de la competencia tóxica. Me ha consultado varias veces sobre cómo manejar situaciones delicadas, reconociendo que mi experiencia me dio una perspectiva única sobre la ética médica en situaciones de crisis. Elena me sorprendió recientemente con una placa para mi consultorio. No lleva mi nombre ni mis credenciales, sino una simple frase: la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. La miro cada mañana antes de comenzar mis consultas, como un recordatorio de que la integridad, aunque a veces parezca vulnerable ante la malicia, finalmente prevalece. Ayer, mientras atendía a una paciente embarazada de su primer hijo, ella mencionó que había escuchado sobre mi caso y que por eso me había elegido como su ginecólogo. Si un médico puede mantener su ética y compostura después de semejante injusticia, dijo, es exactamente el tipo de persona en cuyas manos quiero poner el nacimiento de mi bebé. Sus palabras me confirmaron lo que Elena me había dicho durante los días más oscuros. De esta prueba saldrás o destruido o fortalecido, pero nunca igual. Tenía razón. La traición de Mariana pudo haber destruido mi carrera, mi familia y mi espíritu. En cambio, aunque dejó cicatrices, también me dio una fortaleza y claridad que no sabía que necesitaba. La medicina siempre ha sido mi vocación, pero ahora la practico con una apreciación más profunda por la confianza que mis pacientes depositan en mí. Cada día al entrar a mi consultorio, recuerdo que la reputación profesional, construida durante años de trabajo dedicado, puede ser atacada en un instante, pero la verdadera integridad eventualmente resplandece a través de incluso las más oscuras conspiraciones.